Hola, soy Rodrigo Durana y esto es Cameo WAP. El día de hoy está muy bueno el programa, platicaremos de muchas películas, hay varias secciones, está muy bueno. Quédense, comenzamos. Bienvenidos a esta sección, Memorias de una Mexicana, donde hablamos, pues sí, de cine mexicano. En esta ocasión no traigo una película, sino una serie que se está volviendo muy popular en la plataforma de Netflix. Una serie bastante cortita de 8 capítulos, que la verdad sí te la echas volando, pues habla de temas muy interesantes que ya era necesario tocar. Estoy hablando de El secreto del río, creada por Alberto Barrera y dirigida por Ernesto Contreras, director también de su última película en Netflix, El último vagón, y otras muy buenas como Sueño en otro idioma y Párpados azules. La peli se grabó completamente en el estado de Oaxaca, en el istmo de Tehuantepec, lugar donde originalmente se desarrolla la historia. Y con ese inicio tan prometedor, la serie de manera narrativa nos cuenta la historia de Manuel y su transición de género. Nos plantea preguntas como ¿cómo es para un niño encontrarse ante dudas de su identidad de género, al sentirse incómodo o extraño con su cuerpo? Sobre todo cuando la sociedad ya tiene marcados ciertos lineamientos de cómo debería comportarse un niño y una niña, y donde además prevalecen ideas de machismo y homofobia. Entonces, teniendo en cuenta este contexto tan tradicional, surgen otros temas que la serie también quiere tocar, como lo es la amistad entre dos hombres y el afecto que se pueden mostrar sin llegar a ser un amor romántico, y lo mal que puede ser visto cuando uno de ellos está pasando justamente por una transición de su propia identidad y de sus preferencias sexuales. Otro de los temas que definitivamente es importante es el de los mushes de Tehuantepec. Hay una parte donde Solange, uno de los personajes que le otorga mucho corazón a la serie, lo explica de una manera hermosa y dice que ser mushe es tener el corazón de una mujer y la fuerza de un hombre. La verdad es que sí es un tema bastante complejo, porque actualmente se entendería que un mushe es una persona trans, pero este término viene más de una tradición zapoteca, que incluso les consideraban como parte de un tercer sexo. Son hombres que nacieron así biológicamente, pero que adoptan roles sociales femeninos. Cuidan de su familia, de su casa y visten con huipiles y faldas de colores. Y a pesar de que sea una tradición, en la serie se nos presentan las dos perspectivas, desde personas que forman parte y lo respetan, hasta personas que a través de su machismo no soportan la idea y lo rechazan completamente. Alberto Barrera, en el desarrollo de la serie, se dedicó una buena parte a la investigación sobre el tema, escuchando testimonios de la gente local, y me parece que es así como pudo tener una visión más fiel, pero que por cuestiones técnicas del mismo medio es imposible abarcar todo. Se trata de un producto de ficción que nos podría incitar a conocer más sobre nuestra propia cultura. Y finalmente puedo decir que a mí me encanta la idea de buscar narrativas en otros lugares, lejos del etnocentrismo que muchas películas mainstream nos plantean constantemente en cartelera. Por fin, un contenido que intenta hablar desde otros narradores y que hace que una unión con la integración de lenguas y lugares pues suceda de otra manera que no podríamos conocer. Y para esta tarea me parece muy acertado que Ernesto Contreras dirigiera la mayoría de los capítulos, pues es precisamente él quien ya nos había presentado otros escenarios, como su película Sueño en otro idioma, donde la naturaleza predomina y nos regala imágenes que solo existen en nuestros sueños, que por cierto también recomiendo muchísimo verla. Está maravilloso, María. Gracias por venir primero. Y esta película, bueno, esta serie de Ernesto Contreras, lo que mencionas, yo no la he visto y obviamente la veré este fin de semana seguramente. Sí. Lo que me gusta mucho de Ernesto Contreras es que, bueno, mencionaste ahorita Sueño en otro idioma y luego hizo El último vagón. Y ahora esta serie. Entonces lo que me gusta es que él ha hecho la transición esta que tiene
que es como el sueño de cualquier director independiente, que es de hacer una película como de festival, después ir haciendo la transición hacia Netflix y poder contar algo tan profundo y tan complejo como esto que nos cuenta en esta serie, pero en una plataforma de largo alcance y que es para el gran público, que digamos que no es como el de festival, que es Netflix. Eso me parece increíble y pues lo voy a ver. Y esto que mencionas también del tercer género y demás, me parece que es algo que se tendría que, pues, que profundizar más en Sí, en, que en incluso hay series. un docu en Netflix ahorita que también toca solamente el tema de los mushes. Ajá. La verdad es que no me he dado como de la tarea de verlo, pero pues no sé, le tengo mucha fe a ese tema. Espero que esté buena también la serie, que la voy a ver qué tal, porque es un docu como tal. Bueno, pues muchas gracias, María Osorio. Está maravillosa la recomendación. Y pues sí, chécate el documental y ya nos dices para que lo veamos o no lo veamos o no lo sé. Bueno, pues muchas gracias, María. Te esperamos la próxima semana con otra recomendación. Muchas gracias. Nos vemos la siguiente semana. Nos vemos. Bye, bye. Bueno, pues gracias por venir. Exactamente como nos dice María, la próxima semana estará, al igual que Rodrigo Ávila y otros tantos, que el día de hoy Rodrigo está me parece que está en un festival, entonces no puede estar, pero bueno, ya estará la próxima semana con todos los demás, pero los demás sí están aquí, los presento. Ahí están, míralos, qué bonitos. Ahí está, gracias América por haber venido, gracias Angelito, gracias Daniel, y del otro lado está también Arad Osorio. Bueno, ahí está Arad. ¿Qué onda? Eso, Arad. Bueno, pues vamos a platicar el día de hoy porque todavía, bueno, ya se acabó octubre, pero pues seguimos porque no nos alcanzaron para hablar de las películas de terror que estábamos hablando. Hoy vamos a hablar precisamente de Alien del año 1978, como le llamaron en México, El octavo pasajero. Ajá, de Ridley Scott, que, bueno, a mí, yo hace muchos años que no la veía, yo la vi hace muchos años, y ahora que la vi, pues me encantó, me fascinó, sobre todo la forma como está hecha, las maquetas. Algo que me encanta es que el monstruo casi no sale, entonces solo es como por partes, y es como el preámbulo de lo que después sería este cine tan, pues como de estos monstruos intergalácticos que nos atacan, y que bueno, nada más digo algo para que ya digan ustedes, si no esté hablando yo mucho. Me encanta que yo lo ubicaría esta película en el género slasher, o sea, sin ningún problema. La persecución de este asesino con estas dagas que mata a los adolescentes, claro, y que al final pues está con la Final Girl y que no puede con ella, sin ningún lugar. Ya después las siguientes películas fueron cambiando de género, las de Alien, pero bueno, es una gran película, y la saga en general de estas películas, pues, son grandes directores los que participan, ¿no? Sí. Bueno, ya, ahora sí, América, ¿por qué decidiste esta película? Porque tú estás escogiendo estas pelis. Sí. Bueno, pues, o sea, realmente yo para escoger las películas, pues me fui justamente por géneros, ¿no? Y me faltaba mucho lo que es la ciencia ficción, el terror de ciencia ficción, toda esta cuestión, como dices, ¿no? De los monstruos, este aspecto muy, muy valioso del terror, que es los efectos prácticos, todo lo que es hecho a mano, porque todo está hecho a mano. Y a pesar de que pues se llega a notar, la verdad es que es maravilloso y tiene un valor increíble. Y pues sí, yo también concuerdo con que 100% tiene ahí la estructura y elementos del slasher, justamente por este grupo que va muriendo poco a poco, la chica, bueno, el asesino, que en este caso pues es un xenomorfo, ¿no? Pero tiene completamente toda la estética y ¿Cómo te todos dijiste? los elementos. ¿Xenomorfo? El xenomorfo. Ok, xenomorfo. Y sí, ¿no? Y sí, o sea, de primera instancia, la forma en la que está hecha, ¿no? La forma en la que crea terror es genial. Y aparte que está hecha también con un presupuesto, pues, no tan grande, ¿no? O sea, sí, los sets, la forma en la que también Ridley Scott se metió a toda la construcción de los sets y que se ven muy reales y que realmente pues eran cosas bien chiquitas. Y es cuando todavía era Ridley Scott, todavía no era Don Ridley Scott, solo era... Sí. Sí. Apenas estaba empezando y justamente fue con un guión que le escribe y que no hallaba cómo meterlo, ¿no? Se fue transformando ahí el guión poco a poco hasta que ya resulta en esta cuestión de terror, ¿no? Y sí, creo que yo considero que tiene muchas escalas el guión, en cuestión de que también tiene este subtexto como sexual. Tiene muchas referencias fálicas en toda la película, incluso los monstruos estos que se pegan a la cara.
pues que tienen ciertas formas, ¿no? Incluso el mismo xenomorfo tiene por ahí. Y la parte del slasher, la parte moral, que los personajes que rompen con la moral judeocristiana, en este caso no es la moral judeocristiana, pero de alguna u otra forma no se comportan adecuadamente, son castigados. Y la chica, que es la que es virginal, incluso al final hasta sale en camisetita y demás, sí, como en el slasher, es la que no es castigada porque ella tiene su parte moral perfectamente. A ver, ahora, Pero, tú lo ves desde otra justamente, perspectiva, sí, échale. Te iba ahí a interrumpir un Échale. poco, Rodrigo Durán, porque justamente esto no creo que vaya hacia la... Bueno, sí tiene que ver con la moral, pero nos remonta más hacia Freud, Sí. hacia la postura del yo, el ello y el superyo. El ello sería el xenomorfo, que realmente está basado en la obra de R.H. Hayes, que justamente es la idea construida de un humano, porque justamente el xenomorfo, la idea del artista original, surge a partir de las pesadillas, de los sueños. Entonces, el xenomorfo es el ello. Son las pulsiones. Las cosas que no sales a flote, Ajá. porque justamente nos remonta a estas 3 maldiciones imperdonables, que es el incesto, la violación y el asesinato. Ajá. Y justamente es lo que hace el xenomorfo. Entonces, en su contraposición, la demás tripulación sería el yo normal, el que mostramos a la sociedad, y la chica sería el super yo, o sea, sí. el ideal de todo esto. Entonces, justamente nos retoma a esta parte de Freud. Me gusta mucho esta parte de cómo usan este elemento de los sueños con el xenomorfo, y que realmente nos muestran en otra metáfora que la IA, el androide, también ve esta parte de que ello lo controla toda la situación, y esta misma IA, esta misma máquina también se quiere entregar a la misma parte de la violación y del asesinato, porque ve en el xenomorfo la idea de dejar de lado el super yo y entregarse totalmente al ello. Está así como... Y ya nada más para terminar esta parte que dices, al final el último plano es la chica, el yo, el super yo, dormido. Justamente termina con el plano de ella acostada y que ya está durmiendo. Bueno, ahora sí, sigue. Vas tú, Angelito. Échale, Bueno, es que precisamente investigando un poco más acerca de esta película me encontré con muchas interpretaciones, sobre todo de corte nietzscheano, ¿no? Ajá. Y creo Wow, que wow. y va de la mano un poco con lo que decían respecto de la estructura narrativa en la que podríamos decir que a lo mejor hay un tinte moral o algo así, pero en realidad estas lecturas nietzscheanas dicen más bien que en este caso el alien sería como una instanciación del superhombre, en tanto que está más allá del bien y del mal. O sea, realmente él lo que está haciendo, o sea, no es... Del superhombre que es león, camello y ese... No, bueno, o sea, se refiere más bien a que está más allá de las nociones de lo que es bueno o que es malo. Okay, Él okay. simplemente se está reproduciendo y ya, o sea, digamos que esa carga que nosotros podríamos poner es desde nuestro punto de vista pues antropocéntrico, por así decirlo, y pues esta criatura está más allá de esa estructura. Que eso está en la más reciente, lo platicaremos al siguiente. Esa después no de la la he visto, pausa. Pero justo aparece esto que estás diciendo tú. Bueno, tú, Daniel, toda esta parte cinematográfica, que además es una aportación maravillosa al cine contemporáneo, ¿cómo lo ves tú desde la iluminación? Porque pues justo es una nave como a oscuras, como que está así no está bien iluminado, digamos, como casi todas las naves espaciales que conocemos en el cine, sino esto es como de un barco abandonado, no lo sé. Sí, pero al final del día es el hecho de la nave espacial termina siendo estos aventureros en barco, ¿no? Que iban por ahí por el mar y teniendo aventuras. Lo mismo sucede por acá, y creo que la iluminación en esta película, y creo que también se retoma muy bien, igual en la película que vamos a platicar ahorita en Romulus, me parece que ambienta muy bien todo el espacio, es como una suerte ahí de casa del terror en la cual están pasando cosas y ella va caminando y se va enfrentando contra el alien, y se apoya muy bien de esta iluminación que hacen, a lo cual dices y lo cual recalco bastante es la construcción de los sets, que todo se ve Sí. muy, a ver, o sea, se ve real dentro de su universo, y es lo que más me gusta de esta saga, que dentro de todo lo que hay películas que se van muchos años antes o muchos años después, respetan su universo, lo tienen bien construido, y no se siente como que en otras películas da un salto tecnológico como sucede con otras sagas, ¿no? Entonces me parece que aquí la estética funciona muy bien, y aparte funciona en ese sentido porque, como lo dicen, pues al final de cuentas es un slasher,
un slasher de un alien, con la Final Girl y con todas estas lecturas que le dan. También por ahí hay una lectura muy interesante acerca del abuso, ¿no? Como este hombre que se le es ingestado un embrión y sale de él, ¿no? Que también me parece una lectura muy interesante, sobre todo porque no sucede con ella, sucede con él. Entonces es como a la inversa. Y creo que en algún momento ya lo habíamos comentado o por ahí ya lo habíamos platicado, pero me parece, en primera es una cosa muy interesante para la época en la que sale la película. Creo que no se habla mucho. Que primero es el embrión de este caso como pulpo y luego entra, y por eso es el incesto del que menciona Arad. O sea, si no nada más es la violación, sino hay una especie de incesto porque se mete en sí mismo, ¿no? El ¿cómo? El xenomorfo. Ahora, América, Sigourney Weaver es, a partir de este momento se convierte en como una estrella y que además cambia un poco el ícono de la mujer, ¿no? Ya después veremos Terminator y otra serie de películas donde la mujer ya es protagonista y no es sumisa ni mucho menos, sino le da con todo a los monstruos y a los malos. Y bueno, no solo Sigourney Weaver, sino en general como toda la película, o sea, ahorita encontramos muchas interpretaciones, pero en su momento pues transforma un poco la cinematografía y lo que le decía Daniel, pues le da pauta a un cine que hoy en día pues es inmenso, es vasto. Sí, claro. Sí, pues sí, realmente ella después de esa película pues marca como esta imagen de empoderamiento, ¿no? Femenino, y que se retoma realmente en todo el cine slasher, ¿no? De pronto con estos personajes, las Final Girls, ¿no? Que siempre son como las que vencen al final. Hay varias lecturas en las distintas películas, pero sí, en esta a mí me pareció muy interesante esa lectura de justamente cómo se da este abuso o las violaciones, pero como en los hombres, ¿no? Sobre todo con las figuras ahí que fálicas. Fálicas, que justamente trabaja con este artista que no recuerdo bien su nombre, pero es un artista que de por sí hacía estas pinturas como eróticas, pero con tintes sí como de extraterrestres, como muy, muy extrañas y que trabajan de la mano, ¿no? Pero sí, completamente marca un antes y un después, porque a partir de ahí se empieza como a tener esa tendencia de poner ya mujeres en los roles protagónicos, ¿no? Y que aparte, no solo eso, sino que realmente tienen un buen desarrollo y un carácter, ¿no? O sea, que no están simplemente ahí de adorno, por así decirlo. Creo que se empieza a ver, ¿no? Porque, perdón, ya tú quieres hablar antes. Bueno, o sea, yo nada más iba a decir que también trastoca un poco como estas cuestiones como de, ahorita que lo están diciendo en el papel de la mujer, o sea, normalmente nosotros la asociamos como a cierto papel reproductivo, ¿no? Claro. Pero creo que también o sea, se traspola al hombre y también no solo eso, sino que también hay otra tensión y es la tensión de la reproducción y la destrucción al mismo tiempo, ¿no? O sea, porque en tanto que es parasitario, pues, o sea, es la destrucción y la reproducción al mismo tiempo. Y creo que me parece curioso ese salto que se haya llevado desde el nivel de la lectura de género hacia el hombre. Y por otra parte también siento que bajo ese tenor, yo, por ejemplo, soy una persona que no había visto esa película, pero creo que sí había visto las influencias de esa película en la cultura general, ¿no? Y en particular me recordó muchísimo, por ejemplo, no sé, el imaginario de Lady Gaga por ahí de los 2000 o cosas así. Wow. Entonces, claro. Creo que efectivamente sí trastocó mucho en cómo es que una artista a nivel de la cultura pop se pudo interpretar a sí misma o qué narrativa incluso le pudo dar al público en ese momento, ¿no? Y creo que ahí se ve la influencia de la película, ¿no? Sí. Ahora, el xenomorfo como tal se convirtió en parte de la cultura pop y bueno, no solo eso, sino yo pienso que en cualquier bitácora de la cinematografía universal o de todos los tiempos aparece la imagen, la del xenomorfo con la cara de Sigourney Weaver, que me parece que es de otra película, pero aquí cuando se le para enfrente, y creo que todo el mundo lo reconoce, o sea, finalmente todo el mundo sabe quién es un alien, que es el de la película y no algún otro, ¿no? O sea, cuando oyes Alien, inmediatamente piensas en ni sabía que era el xenomorfo. Sí. El xenomorfo. Daniel, ¿ibas a decir algo? Sí, no, ya mejor retomando lo que está diciendo ahorita del Alien, después ya se le hace como este cruce con el depredador, ¿no? Con otro Alien por ahí que está ahí como teniendo injerencia y como que empiezan a cruzar los universos, pero me parece increíble que antes de esto está como la imagen del marciano
que pareciera ser que es igual a nosotros, como igual antropomórficamente, como que tiene muchas similitudes. Y aquí, con el xenomorfo, se le da la explicación de que sí, el xenomorfo evidentemente tiene cosas de nosotros, pero es algo completamente diferente. O sea, simplemente es como llevado hacia otros lugares y tiene este aspecto mecánico, pero también orgánico, que le da como una característica especial. Entonces, cuando dices que si alguien dice Alien, se te viene a la mente eso, yo creo que, o sea, hicieron un gran trabajo en realmente posicionarlo como este personaje pues icónico, ¿no? Ahora, la parte interpretativa, pues cada personaje está bien definido en esta película, cada personaje tiene su porqué dentro de la historia, su motivación, y el xenomorfo, pues es un personaje, como tú ahorita mencionaste esto de las casas embrujadas, la casa embrujada es un personaje como tal, pero aquí el xenomorfo es quizá el personaje más importante, o sea, sí es obviamente el papel de Sigourney Weaver, pero este alien es el que motiva todo, el que mueve todo, y además tiene vida y se mueve y tú lo ves. ¿Qué opinas de eso, Arad? Pues justamente como lo mencionaba Ame, de la parte de los efectos prácticos, eso a nivel actoral juega mucho a favor porque no se compara nada a tener así un pedazo de almohada verde a literalmente ver ahí a la Lina T para llegar a una interpretación más real. No, incluso esta parte donde Bilbo Bolsón, no recuerdo cómo se llama el actor, pero interpreta a Bilbo después en la saga del Señor de los Anillos, en la parte también de la IA, en esta parte donde le arrancan la cabeza, ¿no? El androide, justamente, y como lo mencionaba Dani, de la parte, tú mismo, de las maquetas, de cómo generan toda esta atmósfera, de cómo se crea todo un universo. Una parte, es que desde que inicia la película ya te están bombardeando así, ¡puf! Justamente retomando esta parte del discurso, la forma fálica de la nave de los protagonistas, a comparación de la nave del alien, nos remonta a la parte de, pues, Sí, femenina. de la femenina, y Sí. justamente cómo están los huevos ahí y cómo el alien representa esta parte orgánica, se siente más vivo que incluso los que están en la tripulación, que son más mecánicos, que se entregan completamente a la tecnología. Yo lo entendí. El propio androide, ¿no? Ajá, el propio androide. Yo también lo entendí como que, pues, si tomamos de referencia que esta película estaba casi a la par que Star Wars y todas estas, Volver al Futuro en este boom, ¿no?, del sci-fi de Hollywood, pues fue una apuesta porque justamente te ibas a lo sci-fi, pero a lo divertido, ¿no? A las cosas más locas, pero el terror explicado desde ahí, de una manera como Lovecraftiana, ¿no? Desde el terror cósmico. Entonces, fue muy acertado, fue una apuesta así como interesante que nos ayuda a posicionar el cómo el humano se siente de nuevo pequeño ante la inmensidad del universo y los peligros que estos representan, y de cómo hay cosas más allá que incluso las mismas creaciones del humano con la IA, con el androide, también son un riesgo para el mismo humano, no solamente el xenomorfo. Y quiero decir que el xenomorfo no era el octavo pasajero, era el noveno, el octavo era el gato. Era el gato. Sí, sí, sí. Bueno, ya casi terminamos con esta sección. Angelito, te voy a pedir que te vayas al otro lado para tu sección. Ajá. Y mientras, para terminar, ¿con qué se quedan de Alien? Yo me quedo, obviamente, con pues la importancia que tiene como película y la forma en cómo está estructurada, la forma en cómo está hecha también, porque finalmente, bueno, hoy notamos un poco como después de tanta invasión que tenemos de películas de ese tipo, pues notamos un poco como los trucos y demás, pero en su momento fue impresionante. Sí, claro. ¿Con qué se quedan ustedes? Sí, yo completamente lo que decía al principio, ¿no? Eso lo voy a decir siempre. Algo que a mí me encanta de lo que es el cine de terror es que todo se ha hecho a mano, ¿no? Digo, pues ya hoy en día hay muchas cosas que nos facilitan con la tecnología en cuestión de escenarios, de prostéticos, de lo que sea, pero como esa forma artesanal de hacer las cosas y de ponerle los detalles y de diseñar todo desde cero, me parece algo súper valioso y que está en esta película, en las que siguen y que se retoma en la nueva también, ¿no? Que es algo que, bueno, ya hablaré más a detalle ahorita, pero a mí eso me encanta de la película, ¿no? El cómo está hecha, justamente las lecturas del guión y que sí, ¿no? O sea, marca un género, o más bien distingue un género muy, muy importante en el terror. Muy bien. ¿Tú, Daniel? Pues lo mismo, un poquito de eso, y agregando, a mí, yo destaco mucho lo que representa para el cine de ciencia ficción,
y sobre todo que es llevar el cine de terror a la ciencia ficción, llevarlo al espacio y explorar o sea, todo lo que puede dar el género. A mí me parece que fue una apuesta muy, muy arriesgada en su tiempo y muy creativa. Dio para muchísimas películas, una saga enorme, pero que al final del día pues, es una saga que tiene millones de fans y creo que hicieron lo correcto y a mí me encanta. Por eso. Y son los orígenes, bueno, el principio de la gran carrera de Ridley Scott, que es de los mejores y más grandes cineastas que hay en todos los tiempos. ¿Tú? Pues yo solamente decir que justamente esta es como la esencia del cine, ¿no? Crear todo un universo, ir más allá de la mente humana, de que realmente nos sentamos en una atmósfera, en unos personajes que van más allá de nuestra condición, acierta justamente en lo que es o lo que debería ser el cine, en cómo atreverse a hacer propuestas, a tomar referentes de diferentes artistas, y todo eso resignificarlo y crear a través de la interpretación y de la dirección magistral de estos actores y del director, y nos dieron algo muy valioso para la cultura pop que justamente, pues lo estamos diciendo y no es por estar echando flores, pero la verdad es que es parte de la cultura pop, es innegable. Sí, sí. Bueno, pues entonces ahí está la recomendación y como diría Angelito, también las múltiples interpretaciones que tiene hasta en sentido filosófico y demás. Y hablando de Angelito, pues vamos a ir al otro lado del estudio, a su sección Platón tenía razón, a ver qué libro nos tiene el día de hoy. Vamos hasta allá, Oriuke. Bueno, pues muy buenas noches y bienvenidos a Platón tenía razón. El día de hoy tenemos el libro titulado Del monte de Apolo a la vid de Dionisio, naturaleza, dioses y sociedad en la arquitectura teatral de la antigua Grecia, de Juan Roche Cárcel, quien es catedrático de Sociología de la Cultura y de las Artes en la Universidad de Alicante, España. En esta edición, cuyo prólogo fue escrito por el afamado helenista Carlos García Gual, podemos encontrar un estudio que, más allá de hacer un mero análisis arquitectónico, entraña sus tentáculos por diversos elementos fundamentales en la comprensión de la antigua cultura griega. Y nos lleva a comprender cómo es que, de hecho, el teatro como forma artística también es un elemento fundamental para comprender no solo el arte, sino toda la religión y cultura griega. A partir de un marco teórico construido con mucho rigor académico en la selección de las fuentes y bibliografía secundaria, también Roche indaga cómo el teatro griego simboliza una interacción compleja entre el ámbito divino y profano en la cosmovisión griega, partiendo de una contraposición muy estudiada desde la filosofía, que es la de lo apolineo y lo dionisiaco, distinción que describe la tensión entre estas fuerzas en la cultura griega antigua, en donde lo apolineo es la racionalidad, el orden y la armonía. Y por otra parte está lo dionisiaco, que es la naturaleza, el caos y la pasión desbordada. Así pues, podemos ver cómo esta tensión se instancia no solo en las estructuras narrativas de las historias representadas, sino también en el espacio físico donde se desarrollan, por lo que podemos darnos cuenta de que efectivamente hay un continuo, una cadena de categorías que más bien están entrelazadas. El texto está acompañado por diversas imágenes que ayudan a la comprensión teórica y, a pesar de que efectivamente por momentos tiene un lenguaje muy especializado, creo que con la lectura paciente uno puede obtener mucho de este libro. Por lo que finalmente podemos decir que este libro se trata de un estudio bastante extenso y riguroso que, si bien, aunque precisamente acota muy bien su tema, el tema a tratar es necesariamente conectado con otros conceptos fundamentales y que con su explicación facilitan la comprensión e importancia eminente del teatro en la Grecia antigua. El texto está disponible en librerías WAP por si lo quieren buscar y pues esa es la recomendación de hoy. Esto ha sido todo por hoy aquí en Platón tenía razón. A ver, Angelito, no me queda del todo claro. No es de arquitectura el libro. O sea, sí es de arquitectura, Ajá. pero, o sea, digamos que la tesis principal del libro es que esta arquitectura no es como algo accidental, ¿no? Sino que también ese espacio físico y toda esta cosmovisión que tenían los griegos, pues se ve instanciada en la propia arquitectura, ¿no? Y ya. Y que además seguramente repercute hasta nuestros días, ¿no? Pues sí, evidentemente todavía tiene muchísimas implicaciones. Yo no solamente diría en la cultura griega, sino también en toda la cultura occidental de la que también formamos parte y que pues al final de cuentas muchas de esas estructuras pues siguen vigentes hasta el día de hoy, incluso en Alien, como en la película que estábamos hablando hace rato, ¿no? O sea, a lo mejor esta cuestión del slasher y de la cuestión moral pues va un poco de la mano con la estructura griega
la narrativa griega antigua de la tragedia, ¿no? Incluso esto que estamos haciendo de estar en la televisión, pues proviene un poco del teatro, ¿no? El estar Sí, con sí, un sí. público del otro lado, finalmente, una cuarta pared, etcétera, etcétera. Está muy buenísimo. Entonces, Sí. en librerías WAP lo podemos En librerías encontrar. WAP, de hecho, yo lo encontré en Ganguísima, me costó 33 pesos, entonces pueden aprovechar. Ok, bueno, está muy buena la doble caja que hicieron, maravillosa. Sí. Estamos hablando de películas de terror en el espacio como Alien, pero ahorita vamos a la sección de cine teatral que tiene Arat Osorio, a ver qué película nos trae o qué cuestión teatral o musical. Vamos al otro lado del estudio, jame, 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 ja. Y qué gusto verlos de nuevo aquí en Cine Teatral. Justamente hoy, ya que andamos muy teatreros, pues les voy a hablar de una película, pero esta película no surgió del teatro, sino más bien de una novela. Matilda es una novela escrita por Roald Dahl. Inicialmente fue publicada en 1988 en Londres por Jonathan Cape con ilustraciones de Quentin Blake. Se hizo una película con el mismo nombre en 1996, dirigida por Danny DeVito, y un musical en 2010 a cargo de la Royal Shakespeare Company, y ya una película adaptada del musical antes mencionado en el 2022. Tal vez les suena el nombre de Roald Dahl, pues es la mente maestra detrás de Charlie y la fábrica de chocolates, El gran gigante o James y el melocotón gigante, y muchos otros títulos más. En esta ocasión se nos presenta a Matilda Wormwood, una niña excepcionalmente inteligente y bondadosa, pero constantemente ignorada y maltratada por sus padres, quienes son egoístas y poco comprensivos. Además, su vida escolar no es mejor, ya que su directora, la temida y tiránica Tronchatoro, es cruel con todos los estudiantes. A pesar de las adversidades, Matilda destaca por su gran capacidad intelectual y descubre que tiene poderes telequinéticos, lo que permite mover objetos con su mente. Con la ayuda de su profesora amable, la maestra Miel, Matilda se enfrenta a las injusticias de su vida. Finalmente utiliza sus habilidades para derrotar a Tronchatoro y liberar a la maestra Miel de su control opresivo. Pues justamente les traje esta obra. La verdad es que yo no sabía que Matilda surgió de una novela escrita por aquel autor que hizo Charlie y la fábrica de chocolates, pero la verdad es que sí encontramos una gran diferencia entre la adaptación del 96 y la actual del 2020 en el musical. Muchas veces como que tendemos a juzgar a los musicales, la verdad. Yo antes hacía eso dentro de mi ignorancia, pero la verdad es que no. Aquí sí se muestra esta línea delgada en la que luego dices, no, no puedes juzgar una adaptación, porque justamente es una adaptación, está basado en la obra original que es Matilda, pero justamente cada adaptación tiene su propia esencia. Por ejemplo, Claro. lo que fue planteado por la dirección de Danny DeVito, a mí me parece algo magistral. Nunca nadie va a superar la interpretación de Danny DeVito y de la otra actriz que hace de su esposa, y de que justamente se nos agrega un personaje que es el del hermano de Matilda, que ya en la adaptación de teatro y en el musical no se presenta. Aquí vamos a ponernos serios. Matilda, en la adaptación clásica que todos conocemos, se presenta más como una niña inocente. Es como un alma muy noble, muy sincera, y que justamente se contrapone a la adaptación de 2020, y que hay una canción sublime en la adaptación del musical que nos dice que un niño, bueno, lo cantan desde las perspectivas de los niños, que no por ser pequeño sientas que eres menos. Y esa es justamente la premisa de esta adaptación. Y se nos refleja en contraposición de Tronchatoro, que es una persona que se ve frustrada por sus sueños y que es tiránica con los niños. Matilda, en la nueva adaptación, toma una personalidad totalmente radical, en la cual se muestra, no diría traviesa, pero sí con esta iniciativa de lo que debe ser un niño, de que debe ser alguien que se pregunta cómo es que surge el mundo, cómo pasan los eventos, cómo no se queda callada ante las injusticias y cómo se mantiene fiel ante sus ideales. Y justamente creo que esa es la parte medular de esta obra de Matilda, justamente como nos lo planteaba Roald. Matilda lo presenta esta vez ante ustedes porque justamente no estoy yo para contarle ni ustedes para saberlo, pero yo lloré, la verdad es que lloré cuando vi el musical. Me hizo encontrarme con esta parte de volver a ser un niño, de sentir qué pensaría un niño si me viera a mí en una versión adulta y diría, ¿es él un adulto de confianza?
Y Matilda justamente juega con esta parte central, en esta parte en la que los adultos tienen que ser alguien que inspiren a los niños, alguien que les den confianza. Y en la obra teatral justamente es totalmente fiel la adaptación del 2020 cinematográficamente hablando a la propuesta de la Royal Shakespeare Company. Se conserva totalmente todo, desde que se integra una parte de unos trapecistas donde se nos da un contexto mayor hacia la historia de la maestra Miel y más papel a otros personajes como entre el niño, se me olvidó cómo se llama, el que se come el pastel de chocolate. Échenme ahí un soplido. Bruce, justamente Bruce. Se les da más contexto a estos niños y de cómo se envuelve esta historia junto con Matilda. Una parte que la verdad, yo siendo sincero desde que vi este análisis, es que el musical y la adaptación teatral deja de lado este como desarrollo que se le da en la versión clásica de cine entre la relación entre la maestra Miel y Matilda. No me parece tan orgánico el hecho de que al final de la obra, del musical, la maestra Miel le dice, pues quédate conmigo, Matilda. No es como en la adaptación de Danny DeVito que justamente te hace sentir como un sentimiento familiar en la cual dices, ok, sí, tiene sentido que quiera ser su mamá adoptiva. Ese sería como el único punto ahí como un poquito endeble, cuestionable que yo tendría sobre esto. Tal vez yo estoy equivocado, es mi opinión, pero pues está aquí la invitación. Matilda es una obra que también, así como Alien, ahora forma parte de la cultura pop, de la cultura general. Nos ha enseñado mucho Matilda, todos quisiéramos recrear esa escena donde se ve a Matilda flotando con todos los objetos, tener la convicción de Matilda para enfrentarse a retos como Tronchatoro, que es totalmente una figura que impone. Y pues nada, amigos, esto es cine teatral y pues aquí estamos, nos estaremos viendo la siguiente semana. A ver, 3 cosas, Sara. Primero, ¿Qué pasó? Pues dices que como un niño sigue siendo un niño, eso es lo primero. Excelente. Lo segundo, Matilda, como dices, ya forma parte de la cultura pop y bueno, casi todo el mundo la ha visto y todo el mundo tiene la referencia de Matilda en memes y en cualquier circunstancia aparece. Justo. Y tercero, en sentido académico, pues no son, digamos que son versiones, cada una no es una versión, sino es una obra nueva, ¿no? Sí, justamente. Ya a lo mejor en términos comerciales sí son adaptaciones y bueno, la gente lo entiende como adaptaciones y por eso luego dicen, no se parece al original o en el libro es distinto o no sé qué, pero sí en términos académicos, pues cada serie o cada una de estas obras tiene su propia naturaleza sin importar de dónde provenga, pero bueno, esto es para los académicos acá, pero en cuanto a lo comercial, pues sí siempre surge y surgirá esto que dices tú ahora, que el musical es de una forma y la gente se clava en que si Peter Parker no era como el original y que la demás, lo cual enriquece mucho las obras, obviamente, ¿no? Tenemos que disfrutar cada una de estas adaptaciones, de las propuestas, de las visiones de los directores y nutrirnos justamente de lo que intenta darnos más allá, ¿no? Del mensaje, del contenido, en este caso que es dirigido hacia la familia, hacia los niños. No quiero decir que bueno, sí, me entienden, ¿no? De que te entendemos. Pues disfrutar. La verdad es que la historia de Matilda es una historia que llega a todos sin importar la edad y que cada director en estas propuestas, ya sea novela, cine, teatro, nos brinda un universo totalmente nuevo, nos da trasfondo de personajes y nos hace entender y reflexionar bastantes cosas. Bueno, pues muchas gracias, Arad. La próxima semana a ver qué nos traes. Cine musical también está buenísimo, si traes está Vean buenísimo. más musicales. Bueno, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Bueno, gracias, Arad. Nos vemos y nos venimos a este lado del estudio. Ahí está. Bueno, ahora vamos a hablar de otra película que es Alien Romulus, que obviamente, como dije hace un rato, estas películas las escoge América. América, dime, ¿por qué decidiste que primero viéramos Alien? Obviamente, me imagino que es la primera. Claro. Y luego esta última versión que ha salido que tiene una relación directa en cuanto a la estética, a la historia, un poco a la estructura. Pero, ¿qué nos puedes decir tú de esta película? Sí, pues justamente para mí, hace rato mencionabas algo que es muy cierto, ¿no? En toda la saga de Alien ha ido cambiando mucho el género de pronto, ¿no? Que si James Cameron lo hace más acción, que si, bueno, cambia mucho, ¿no? En esta película yo siento que se retoma muchísimas cosas de lo que fue la primera, sobre todo pues el género, ¿no? Que es, pues sí, básicamente, no quiero decir una calca, pero pues sí, retoma mucho de la primera película.
Y eso me pareció muy interesante cuando yo la fui a ver al cine, ¿no? Porque fui básicamente sabiendo nada, pero lo que sí es que sabía que el director era Fede Álvarez y pues este director ya viene trabajando terror desde hace tiempo, ¿no? Es el director de No Respires y más recientemente pues el remake de Evil Dead, ¿no? Y algo que lo caracteriza mucho justamente es como esta forma de mostrar las cosas más viscerales, ¿no? De pronto es un poquito más gráfico, pero lo hace de una manera como muy específica, ¿no? Entonces como que yo le tenía mucha fe a esta película y justamente cuando la vi, la verdad, fue como muy refrescante el ver que retoma mucho de Alien original y que aparte él le mete como sus conceptos, su toque, ¿no? Su mano, se nota muchísimo. Y justamente volvemos a ver este estilo slasher, que si bien pues sí tiene un poco relación a la historia más o menos, pero pues no vemos a Sigourney Weaver ni ninguno de estos personajes, sino vemos a un grupo de jóvenes y todavía se siente más slasher, ¿no? Porque tenemos este grupo de jóvenes adolescentes que van a esta nave y pues bueno, suceden ahí las cosas, ¿no? Algo que me parece brillante de la película es la fotografía, tiene una fotografía increíble y el diseño sonoro, sobre todo en el cine, que para mí la experiencia fue de escuchar al xenomorfo como arriba, ¿no? El cómo se va moviendo en las tuberías, los pasos, las respiraciones, todo el diseño sonoro está increíble. Y también tenemos a esta Final Girl nueva, ¿no? Que intenta recrear un poquito lo que pasa con Sigourney Weaver, pero no, bueno, a mí pues no le llegó obviamente a los talones, pero también es una muy buena protagonista, que al final pues sí, carga toda la película en sus hombros, ¿no? Y algo que es muy interesante sí es como la interacción entre este grupo de adolescentes, pero siento que a mí sí me quedó a deber un poquito en cuanto al desarrollo de los personajes, que no se siente tan orgánico, que hay algunas tramas por ahí que quedan como flotando. A mí no me gustó. O sea, no, perdón, a mí no me gustó. Creo que es una gran película. Todo lo que has mencionado, la parte técnica, la parte del sonido, todo me parece impresionante. El ritmo que tiene es frenético, es alucinante, de verdad es una gran película, pero el problema es que yo la vi después de ver la primera, y la primera me pareció una película ontológica, profunda, muy compleja, y esto me parece más bien una fórmula, la fórmula de película de terror que está perfectamente armada, y entonces yo diría que es una gran película de terror, pero la dejo en esta parte, en el cajón de las películas de terror, y me parece grandiosa. Pero la otra, la primera, obviamente, yo sí la pongo en el cajón de las grandes películas que transformaron la cinematografía. Y un poco lo que dices, ¿no? También lo de los muchachos, a mí no es que me quedaran a deber, pero realmente creo que en estas películas de terror pues no importan tanto los personajes, lo que importa es el susto, el miedo, el terror y lo frenético que puedas sentir en las persecuciones y demás, que están maravillosas, eso sí. Pero bueno, o sea, digamos que para una persona que solamente ha visto la 1, o sea, ¿qué es esta película? ¿Es un remake o más bien la serie de películas es como antológica o como? Es como una hermana. Mira, acontece que, y de hecho creo que sería chido para contextualizarlo, acontece que está Alien 1 y después Aliens. No, bueno, cronológicamente no, me refiero como en la salida. Empieza Alien 1, Aliens, Alien 3 y Alien Resurrection, Prometeo, empiezan a salir un montón de películas. Entonces cada película empieza a mancillar poco a poco lo que significa Alien. ¿Por qué? Porque poco a poco empezamos a ver cómo ahora el xenomorfo ya no está hecho como de efectos prácticos, sino ahora ya es con efectos digitales, ¿no? Y de pronto hay un descontento en la gente a la que le gusta Alien, poco a poco empieza a desencantarse del proyecto, empieza a alejarse del proyecto, intentan sacar una serie de películas que suceden antes como para explicar el universo, pero también no terminan de cuajar, y a mí por eso me parece que esta película llega en un momento ideal, a lo mejor no en términos cinematográficos, digamos que viene a revolucionar, porque no, definitivamente sí tiene un montón de referencias a la anterior película, pero sí llega y le dice a la gente, a fan de Alien,
vamos a retomar el camino. Porque Y- aparte ya está, perdón, ajá. Ocurre 20 años después, 20 años en términos cronológicos de la historia, ocurre 20 años después de la original. La original explota la nave, pero esta es una nave, digamos, una nave hermana, y de hecho son dos, ¿no? Pero una nave hermana y ocurren, ya mencionan que hace 20 años ocurrió una tragedia O sea, fue en que es la primera. 2037 según Ajá. la Algo primera. así. Ajá. Entonces Sí, sí, ahorita sí. sería 57, 2057. más o menos, Sí, sí, más sí. o menos por ahí, pero está muy bien No armado. sé si es después de Alien la original o Es si después de Aliens. No, es después de Alien, la original, y antes de Alien, Aliens. Romulus. Ajá. y Entonces, luego digamos Aliens. que, o sea, para alguien que se quiera acercar como Ajá, a toda esta justamente. serie de películas, o sea, por lo que entiendo, como que en cada película hay un escorzamiento distinto o una manera de aproximarse hacia lo que es el alien distinta. Exactamente. Sí, 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 sí. Yo creo que también pueden funcionar como películas independientes. Esta funciona como una película Sí, independiente. de hecho, algo que completamente. me gusta mucho es eso, que no dependa completamente de la original. Y además cada película tiene un director distinto, bueno, Ridley Scott está en varias, ¿no? Pero, y que son maravillosos, ¿no? Incluso hasta James Cameron, ¿no? James Cameron Anda con por ahí, Aliens, sí. ajá, Genet, Fincher, Genet eso, que ¿no? hace películas como Delicatessen, este director francés que hace un alien, ajá, sí, sí. Podría no tener que ver. Sí, sí, sí. Es decir, que y cada uno de ellos le imprime como su parte principal. Esta me parece como no de millennials, sino ya como de Z, ¿no? De generación Z y la muchachita muy, muy chiquita, casi una niña con el arma y como un poco como de videojuego, ¿no? Sí, que también eso. Ay, perdón. Ah, no. No, dale. Dispárale. Estoy inconforme con ustedes. Ok, pero dilo, Daniel, dilo. No, de me eso se parece, trata. o sea, yo es que siento que, por ejemplo, tú decías que no le llega lo suficiente a Sigourney Weaver, ¿no? Bueno, yo, pues es que, o sea, a ver, o sea, es que, Pues es que no. pero es que entonces ya las estamos comparando entre ellas y estamos cayendo en eso de pa' qué Se las llama comparamos. igual, Daniel. No, se llama Sí. Alien Romulus. Pero pues es igual y sale un Romulus. monstruo Entonces, igual. y- Yo creo que esta película sí funciona dentro de todo lo que propone. Sí, Ya lo claro. platicamos fuera de cámaras. Tú decías que no te encanta mucho la relación que hay, ¿no? Y ese es de hecho, la fuimos a ver juntos. Y cuando lo comentamos, era de que no te gustaba mucho cómo había funcionado este universo de los adolescentes, ¿no? Yo te decía que a mí me parece que funciona porque desde el principio te setean que los que importan son ella y el androide. En Alien salen todos, o sea, la primera vez que salen todos juntos en la nave. Aquí los primeros que salen son ellos aparte, después se unen por circunstancias, que también es una cosa que me gustaría agregar. Me encanta mucho que aquí se expande el universo de Alien, y cuando me refiero al universo de Alien, al universo en el que sucede, ¿no? Vemos al principio un planeta donde hay fábricas y donde están ahí, o sea, vemos la forma en la que se organizan, la forma en la que... Que es muy aburrido, tiene Daniel. aspiración. A mí me parece increíble. Pues es media hora, yo decía, ¿qué hora empieza la No, película? no es media hora, son como 15 minutos y me parece increíble. No, sí le que medí, suceda. media hora, te lo juro, media hora y no empezaba la película. Pero y decías, o sea, está muy bien que suceda eso, porque precisamente están Xenomorfo. presentando un... aparece. No, aparece más que en Alien, ¿eh? Sí, pero Aparece fíjate, más que en Alien. en Alien la importancia es la humanidad y la importancia es el cuestionamiento de qué es el hombre y qué es lo que busca el hombre y la profundidad del ser, ¿no? Y en esta lo que importa es el terror. No, el terror no. que le pueda provocar a estos dos muchachos y bueno, lo ubican en la historia. Está muy bien, insisto, está maravillosa, sí. pero sí hay una Pero ¿sabes qué creo? diferencia O sea, no sé abismal. qué opinan ustedes, yo creo que también el discurso va por lugares diferentes. Al final del día estamos en otra época y se empieza a tocar más lo que significa una inteligencia artificial y cómo convive con... Que aparece en la primera, con ¿eh? el ser humano. Sí, no, o sea, aparece, pero aquí ya estamos en una época de inteligencias artificiales, entonces aquí es donde se profundiza más y empezamos a ver cómo ya empiezan a interaccionar con los personajes, pero ya no desde una parte fría, sino también desde una parte de Emocional, emocional. sí, sí, Entonces sí. eso me parece que, o sea, los temas que está tocando me parece que están acorde con la época. Por ejemplo, si tú dices que te parece de generación Z, pues probablemente sí lo sea. No es algo malo, es algo que está aconteciendo durante lo que sucede con la película. Y, pues, o sea, Bueno, es que Bueno, esa parte no. pero- los efectos prácticos son increíbles. Ahí en pantalla estamos viendo al xenomorfo Que es híbrido, Prometeo, ¿no?
Le ves la cara y dices, esto es Prometeo. Ajá, es Ajá, una es como combinación entre los dos. Ajá, sí, sí. Pero Sí, son que bueno, efectos o sea, que prácticos. supongo que, o sea, ambas películas responden como a las necesidades, Sí, supongo claro. que de su tiempo, ¿no? Sí, Supongo sí. que en los 70s pues Sí, todavía estaba justo. muy reciente la cuestión de el alunizaje, la carrera espacial, la Guerra Fría, etcétera, ¿no? El Tal miedo cual. a la Claro. alteridad, etcétera. Entonces, supongo que responde un poco a esos miedos y supongo que esto ya es algo más que responde a los miedos de la actualidad, ¿no? Exacto, sí. Y no porque esté mal. O sea, lo que yo me refería como en cuestiones de los personajes y del por qué yo, siendo que no le llegaba a la protagonista a los talones, es porque hay una cuestión ahí que también se llega a viciar un poco con las referencias. Sí llega a tomar tal vez demasiado de la original y a la protagonista en esta ocasión la quieren hacer muy parecida a lo que fue Sigourney Weaver y obviamente no resulta Sí, sí, no, porque... Es Kyle Spacey, ¿eh? O sea, Sí, pero no, Bueno, no, pero sí. eso no quita. Sigourney porque Weaver incluso solo hay una, ¿no? Sarah visual- Connor solo hay una, claro, ¿no? Sí, o sea, sí. incluso visualmente, ¿no? Si hubieran Igual hecho se una mete al traje, propuesta, ¿no? exactamente, una propuesta distinta, pues lo aceptas, ¿no? Pero aquí es demasiado obvio. Pero es como un homenaje, demasiado- ¿no? Es Sí, como un el homenaje también. Y- Es un pero es a homenaje. la protagonista y luego la ves muy, o sea, visualmente muy parecida y entonces pues Es que es Kyle Spacey. pues sí, pero es, o No, sea, no, es pero retomando lo que dijo inevitable. Ángel, retomando lo que dijo Ángel de los miedos, me pareció muy interesante porque aquí los miedos o la parte terrorífica que no tiene que ver con el alien es que no tienen control sobre el androide. Pareciera ser que tienen control con él porque está programado para que los obedezcan y está programado para que hagan lo que tienen que hacer, pero de repente pasa algo, pasa una situación ahí en la película en la que el androide ya responde a otros intereses, pero sigue con ellos y se da a entender y se dice que los está usando o no los está usando, pero son parte de un camino que para llegar a cumplir el objetivo de todos los androides. Pues ¿no? como los seres humanos, ¿no? Como los seres humanos. Tal cual. Pero, y aquí es el miedo constante que siempre se menciona ahorita con las inteligencias artificiales y que se ha hablado mucho de se van a salir de control, lo que sea. Aquí también se está explorando esa situación, me parece muy interesante. Y Sigourney Weaver. Digo, Kelly Spacey. Bueno, Kelly ya, Spacey. con eso nos quedamos, Daniel. Inevitablemente, Con eso nos quedamos. Ya, inevitablemente. Daniel Ahí lo nomás, dejó solito ahí se puesto. delató. Bueno, se nos acaba el tiempo. Les agradezco mucho lo que, repiten mucho. que hayan venido, que platiquemos de esto. La próxima semana seguramente platicaremos de otra película de terror. Gracias a María Osorio por haber venido, a Arat Osorio, a John B. Saúl, que es el floor manager el día de hoy, y a Alberto Rosales en la producción general y a todos los que están en cabina, a los 645 integrantes de TV WAP. Un saludo y muchas gracias. Soy Rodrigo Y a Durana. Kyle Nos Spacey. vemos Saludo. la próxima semana. Adiós. Sean Y a Ridley felices. Scott, un Y a saludo. Kyle Sigourney Spacey. Weaver. Saludos, Kyle Spacey. Adiós. El xenomorfo. Se no-